obviamente el demandante es el que tiene que indicar quién es el demandado, ¿no? Eso es un elemento de la demanda. Y lo va a demandar porque considera que él es el legítimo, el que debe ser, ¿no? El que debe ser, por supuesto. Él es el que debe ser. Que luego eso lo puede poner en cuestión el demandado y decir, ¿para qué me ponen a mí de demandado? Y eso lo vamos a ver. ¿Ok? Está grabando ya, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Ahora vamos a ver todas las excepciones. Vamos a ver que son 13, ¿no? Son 13. Las excepciones previas, estas que pueden ser planteadas a través de este procedimiento, que todo siempre es previo, eso es lo importante, ¿no? Porque obviamente lo que puede deducir un demandado no se agota en ese listado, pero ese listado está diciendo esto, o sea, el tema de la competencia y la capacidad, la legitimación, la representación, etcétera, solamente puede ser deducido de esta manera. ¿Cómo? Previamente. ¿Qué significa previamente? Dentro de los plazos para el proceso de conocimiento de abreviado, dentro de los plazos antes de contestar la demanda y dentro de los plazos precisados por el legislador. 10 días como máximo, hábiles siempre, hasta el último día, en el caso de los plazos procesales, ¿no? Es hasta el 10º día del plazo mayor de 30 días, plazo ordinario, para contestar la demanda. En el caso del abreviado, dentro de los 5 días, 5 días, ¿no? Del plazo mayor de 10 días. En el sumarísimo, en el propio escrito de contestación de la demanda que tiene que producirse dentro de los 5 días, todo esto que empieza a correr desde la notificación de la demanda, de la copia de la demanda, cuando se produce este famoso, la verificación del traslado, el traslado. Y la semana pasada, pues la esencia de esto está en que es una lista cerrada, ¿no? Vimos que es una lista cerrada, un poquito más ancha que la del código de 1911, pero es una lista cerrada porque se expresa en este solo, el demandado solo puede decir como excepciones, entre paréntesis previas, o sea, de esta manera, es el listado. Estábamos viendo la competencia, ¿no? En primer lugar, la competencia. Eso comprende todos los supuestos que podrían determinar que el juez sea incompetente. Comprende la incompetencia por razones subjetivas, ¿no? Estamos hablando la competencia en sentido estricto dentro del territorio nacional, la distribución entre los diversos jueces, competencia por materia, competencia por cuantía, criterios objetivos, a veces el criterio objetivo también, la competencia territorial, pero eso hasta la fecha está previsto solamente para un caso, que es el caso en materia sucesoria, en virtud del artículo 19, porque eso no es disponible. Entonces es una regla de competencia objetiva, objetiva en el sentido que no depende de la voluntad del demandado, ¿no? Ese no es ni del demandante, o sea, no pueden llegar a un acuerdo sobre eso. O sea, podemos decir competencia también, llamarlo de otra manera, competencia indisponible, ¿no? Reglas de competencia indisponibles por las partes no podrían acordar, yo no quiero ir ante el juez laboral, quiero ir ante un lindo juez civil, ¿no? Es indisponible. Y también entra en escena la regla de competencia territorial, la que sí podría ser disponible, ¿no? También se puede hacer valer a través de la excepción de incompetencia, por ejemplo, si el demandado domicilia en Piura y viene demandado en Lima y dice, un momentito, stop, yo domicilio en Piura, ¿no? Señor juez, deduzco excepción de incompetencia territorial. Y también, y lo que vimos la semana pasada es que en estos casos, sea la razón que se aduce, ¿no? Que si es que se declara fundada conforme a la última reforma que se hizo el CPC del año 2014, en todos los casos mencionados, si se declara fundada, ya no se acaba el proceso como estaba originalmente. Originalmente estaba así.
el proceso, si se declaraba fundada la excepción de incompetencia, se declaraba nulo todo y conclusión del proceso. En el 2005 se dijo, no, si es por incompetencia por razón del territorio no se acaba el proceso, se le agregó un inciso 6 al artículo 451 y dijo, en estos casos se remite al juez territorialmente competente. Y en el año 2014 esta solución de la remisión al juez considerado competente se ha expandido a todos los otros supuestos. Es decir, por materia, por cuantía, por territorio improrrogable, se remite al juez que se considera que el juez que declara fundada la excepción, pues considera que es el competente, al juez civil, si se ha presentado, digamos, ante un juez de familia o viceversa, por razón de materia. Por razón de cuantía, si se ha presentado ante un juez de paz letrado, se declara fundada la excepción, se remite al juez especializado, ¿no? Si se declara fundada la excepción de incompetencia por territorio, prorrogable o no prorrogable, disponible o no disponible, se remite al juez territorialmente competente. Y lamentablemente la redacción del nuevo inciso 6, nuevo de hace 5 años, casi 6 años, es pésima porque distingue, ¿no? Cuando se trata de competencia territorial disponible, que la llama relativa, que es la disponible, la prorrogable en la terminología original del código, dice que el proceso continúa. O sea, es aquello que los italianos llamarían un reinvío prosecutorio. O sea, que no hay que dar marcha atrás. Eso es equivocado porque allí lo que el demandado debería recuperar ante su propio juez, porque él ha promovido la excepción, y por lo tanto, si se inició en Lima y el juez declara fundada, el juez de Lima declara fundada la excepción, debería remitirse al juez de Piura, juez del domicilio del demandado, y el demandado debería poder ya actuar toda su batería defensiva ante el propio juez de Piura. ¿No? Es la idea, ¿no? Estaba ahí protegiéndose algo que está previsto en su beneficio. Sin embargo, se ha dicho que prosigue. Y en lo cambio, en los demás casos, sin decirlo expresamente, en buena cuenta están eliminando todo lo actuado ante el juez primigenio, el juez inicial, e inclusive dice que se emplazará nuevamente con la demanda al demandado. Esto debemos entenderlo, que en estos casos, esto no se le vuelve a emplazar con la demanda, sino que se le emplaza para contestar la demanda, ¿no? Y entonces él en buena cuenta recupera todos los plazos defensivos, todos, ¿no? Es decir, el plazo para contestar la demanda ante el juez ya competente por materia, por cuantía, por territorio improrrogable, y también podría plantear otras excepciones, ¿no? Todos los plazos, se repone en el plazo, los plazos defensivos, todos los plazos defensivos. Esta es una solución al revés, o sea, debería ser al revés, pero en fin, esto está así, ¿no? Está así, es que a veces el Perú es el mundo detrás del espejo, o sea, todo está al revés, ¿no? Al revés, porque esto es lo que debería, esto último que he indicado es lo que debería ocurrir tratándose de la competencia territorial disponible, porque esa está prevista por el ordenamiento a favor del demandado. Tanto es así que si él no la cuestiona, se somete, ¿no? Y él no es un sometido y dice, no, señor juez, usted es incompetente. ¿Por qué se le obliga a actuar ante ese juez incompetente, ¿no? Está previsto en su beneficio, en el beneficio del demandado. En los otros casos no es en beneficio del demandado, porque es indisponible, las partes no pueden actuar. Si la parte, piensen ustedes, que es lo que hace un ratito me preguntaron sobre la cosa juzgada, pero también pasa con la competencia por materia, objetivo, o sea, por materia, cuantía, territorio improrrogable, ¿no? Que no es, las partes no pueden pactar, no caben pactos de aquellos que se llaman de prórroga de competencia, y no hay sumisión tácita, no hay prórroga tácita de la competencia. Si se interpone una demanda de divorcio ante un juez civil que no es competente desde el año 2005, 2006,
para conocer de demandas de divorcio, antes sí. Y en la parte de demanda, el juez se le pasa, el juez ni cuenta sea, ¿no? El juez admite la demanda, ¿no? Porque el artículo 35 ha establecido, ¿no? que prioritariamente el juez tiene que apreciar su propia incompetencia al momento, entre comillas, de calificar la demanda. Pero él no lo hace, yo admite la demanda, se le pone en conocimiento al demandado, etcétera, etcétera. Entonces el demandado deduce excepción de incompetencia por materia. Dice, no señor, esto es competencia de un juez de familia. Ay, el juez declara fundada la excepción, ¿no? Entonces lo debe remitir al juez de familia. Pero ¿qué pasa si el demandado no cuestiona la competencia del juez? ¿Ese juez se vuelve competente? ¿Como que es lo que ocurre con la competencia por el territorio? No, sigue siendo tan incompetente como antes. ¿Por qué? Porque la incompetencia, ¿no? La incompetencia objetiva no depende de las partes. ¿No? No dependen. Así como no pueden pactar previamente el someterse a un juez por la materia o por la cuantía o por territorio improrrogable, no podrían pactar, no, que sea una regla distinta de competencia, como sí se puede en el campo territorial disponible, la regla general. No lo pueden hacer dentro del proceso o por simple silencio del demandado, ¿no? El demandado que no cuestiona la competencia por materia no implica un sometimiento y por lo tanto una adquisición del poder para decidir de ese asunto, para conocer de ese asunto del juez. No, porque no está en su cancha, no está en la cancha de las partes, está, es indisponible, es norma, para hablar, imperativa, o sea, en sentido estricto, ¿no? ¿Qué es una norma imperativa? Fernando, ¿qué es una norma imperativa? Es una norma que no puede, que no entra a la, que no puede ser sometida a la autonomía privada de las partes. Exacto, o sea, es que no cabe el pacto en contrario, ¿no? O sea, que eso es la norma imperativa, que es la regla en el ámbito de las normas procesales. Las normas procesales, como regla, son imperativas. Pero, ¿qué significa? Que no cabe un pacto en contrario. En el ámbito del derecho privado es al revés. Las normas, ¿no? Las normas de derecho privado como reglas son disponibles, ¿no? Es decir, cabe el pacto en contrario, entran subsidiariamente frente a la ausencia de pacto. Pero existe la excepción. Algunas normas, ¿no? Algunas normas de derecho privado son indisponibles. Entonces no cabe el pacto en contrario. Normalmente esto lo expresa el propio ordenamiento en la terminología utilizada, dice sin admitir pacto en contrario, ¿no? Con eso nos queda clarito que estamos ante una norma imperativa de derecho privado. A veces, pues, no tan claro, a veces no está claro, pues, pero cuando tenemos un legislador que quiere ser claro, nos pone sin admitir pacto en contrario, entonces hay poco que hacer. Estamos ante una norma clarita, una norma imperativa, ¿no? Una norma imperativa, y si se pacta en contrario, pues ese pacto en contrario es nulo, es como si no existiera, ¿no? O sea, aquellos que les gusta más hablar en términos de eficacia, es ineficaz, es como si no existiera. En el ámbito del proceso, en general, la regla es al contrario, ¿no? Pero las normas son imperativas, salvo que la ley permita el pacto en contrario, ¿no? Y eso ocurre solo en el campo de la competencia, para la competencia territorial, que no venga declarada a su vez por la ley como improrrogable, ¿no? Si es prorrogable, ya estamos en el territorio de lo normal, no cabe el pacto. Eso es nuestro. Y, por lo tanto, si el demandado no cuestiona la competencia por materia, por cuantía, no significa que el juez se haya vuelto competente, porque eso no depende de la voluntad de las partes. Eso es lo importante, por eso luego el juez podría decir, yo soy incompetente por cuantía,
lo puede apreciar de oficio, ¿no? Lo puede hacer en cualquier estado de grado, ¿no? Cuantía, territorio. ¿Por qué? Porque no es, dígame. También, yo tengo entendido que el artículo 29 dice de prevención, o sea, de que básicamente, según leí un comentario del Código Procesal, decía de que el primer juez, que básicamente, las palabras, decía que el primer juez que agarre el caso es el competente por el territorio. No, pero ese es territorio nomás, ¿ah? Pero si esto... Ya, esa es una situación, ya, esa es una situación especial, eso es cuando tenemos dos procesos igualitos, ¿no? Tenemos dos procesos igualitos ante jueces distintos. Entonces, territorialmente distintos. Y entonces, ¿quién se queda con el asunto? ¿No? ¿Quién se queda? Eso lo hemos visto en la independencia. O sea, bajo el nombre de los efectos de la notificación de la demanda, el que notificó primero al demandado. Ese se queda con el asunto. O sea, en el conflicto entre dos jueces, los dos potencialmente competentes, son potencialmente competentes por el territorio, ¿no? ¿Quién se queda? Eso cuando puede haber varias razones. ¿Quién se queda con el asunto? ¿Quién es el que se vuelve exclusivamente competente? El que notificó primero al demandado. ¿Mm? Pero eso es algo que se hace valer a través de la excepción de incompetencia. Perdón, de litispendencia, ¿no? De litispendencia. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Más adelante. Entonces, olvídense de la prevención, aquí no tiene nada que ver, porque eso presupone que hay dos jueces, ¿no? Dos jueces en lit. No es nuestro caso, ¿no? Ya hay dos asuntos. O sea, el mismo asunto está siendo conocido por dos jueces. Esto es algo no tolerado, hay que eliminar uno. Entonces, ¿cuál eliminamos? Eliminamos aquel en el cual se ha notificado después al demandado, ¿no? Alguno de los dos. ¿Por qué? Porque el primer juez adquirió la competencia, previno con la notificación al demandado. Ese es el momento establecido por nuestra ley, ¿no? Notificación de la demanda, de la demanda. Y por último, recordar, ¿no? Recordemos que la competencia territorial es tan importante, pero no le sacan cuenta, no le sacan, siempre ha sido importante, ¿no? La competencia territorial siempre ha sido considerada un poco en todas partes muy importante. Tiene incluso una relevancia primigenia o constitucional desde la Magna, ¿no? La Carta Magna, ¿no? Que se discurre de juez natural. El juez natural, ¿quién es? Es el juez de la tierra, ¿no? El juez de mi tierra. Yo no tengo por qué ser demandado. Lo expresaban ya los romanos, ¿no? Con la máxima actor sequitur forum rei, ¿no? El demandante tiene que seguir el fuero, o sea, el juez competente del demandado. ¿Por qué? Porque esta es una regla antigua, es una regla que expresa un valor. El demandado es el de atacado. En consecuencia, hay que atacarlo en su tierra, en su terruño. Y eso trae cola, porque está en juego su derecho, ¿no? Su derecho a que el proceso se sustancie ante el juez de su territorio. Eso es primigeniamente, ¿no? Por eso es que en los ordenamientos españoles, a los cuales también nos insertamos nosotros, siempre se ha concebido, ¿no? Se ha concebido un segundo mecanismo, aparte de la declinatoria, que es la excepción de incompetencia, la inhibitoria, para facilitar su promoción. O sea, no solamente quien viene demandado ante un lugar distinto de su domicilio, pues podría tener dificultades. En el pasado esto era gigantesco, ¿no? La dificultad. A mí imagínense en territorio del virreinato peruano, ¿no? Uno venía demandado pues aquí en Lima, ¿no? Digamos, ante la audiencia de Lima,
cuando debía haber sido demandado ante la audiencia del Cusco, o el territorio de, ¿no? Imagínense ese demandado del Cusco que tenía que desplazarse hasta Lima para plantear la declinatoria, ¿no? Entonces, por eso los españoles idearon un mecanismo que no existe en otros lugares, que yo no lo he visto en otros lugares, que es que el propio, uno pueda ir ante su propio juez, digamos, para ponerlo gráficamente, al territorio, al juez de la audiencia del Cusco, y decirle, señor juez, que el alcalde de algún lugar, que en ese entonces era el juez, he sido demandado en Lima, en territorio de Lima, ¿no? De la audiencia de Lima, pero yo domicilio en el territorio de la audiencia del Cusco, entonces promuevo la inhibitoria. Pídale usted al juez ese que se inhiba de conocer. O sea, ¿para qué es esto? Esto es para facilitarle la promoción misma, la defensa de su fuero. Y esto lo han consagrado todos los códigos latinoamericanos, porque es una figura creada por los españoles para facilitarle el planteamiento, el cuestionamiento de la competencia territorial ante el juez de su propio territorio, para que no tenga que desplazarse. Esto está así en todos lados, y obviamente también en el Perú, en toda Latinoamérica, pero en el año 2000 ha sido eliminado en España por superfluo, ¿no? Porque ya, pues, las dificultades de desplazamiento de antaño, consideraron, ya no se presentan. Entonces, han dejado como único mecanismo de cuestionamiento de la competencia territorial aquello que nosotros llamamos excepción de incompetencia y ellos le llaman declinatoria. Pero, como concesión, eliminando la inhibitoria, que es que nosotros le hemos rebautizado a partir del año 2005 como contienda de competencia, digamos, uno viene demandado en Valencia y pues domicilia en Madrid, pues se puede ir al juez de Madrid, presentar su excepción, digamos, simplemente para recibirla. El juez que sería el competente puede recibirlo y mandarlo, simplemente remitirlo por conducta oficial al juez que está conociendo el asunto. Pero simplemente es un mensajero, ¿no? Es un correo, es un sistema de correo, pero no ya ir y promover este incidente que es la contienda de competencia, ¿no? Lo que nosotros hemos llamado contienda de competencia. Y el Código Procesal Civil y todos nuestros ordenamientos procesales, también esto lo existe en el proceso penal, prevé la llamada en el Perú, ¿no? A partir del año 2005, promover la contienda de competencia solo para el territorio, solo para hacer valer las reglas de competencia por el territorio, que implica irse ante el propio juez que se considera competente y decirle, ¿sabe qué? Usted es el competente, me han demandado en otro lugar, usted es el competente, por lo tanto requiérale, ¿no? Requiérale al juez que está conociendo el asunto, que el código llama el juez de la demanda, que es el juez inicial, es el acuo, ¿no? El acuo, el inicial, requiérale para que le remita el asunto, porque usted es el competente. Si el juez se considera competente, le hace el requerimiento, solo por, repito, subrayo por enésima vez, solo por competencia territorial, le remite el asunto y si el juez requerido considera que efectivamente, sí, se va, lo manda. Le dice, sí, efectivamente yo no soy competente, pum, se lo manda. Se lo manda, y si por el contrario considera que sí es competente, todo esto sin oír a nadie, ¿no? Porque ya no se oye al demandante. Desde el año 2005, antes se le ponía conocimiento al demandante para que dijera lo conveniente y aportara los medios de prueba que fueran, y dependiendo de lo que decidiera, ¿no? Lo que si decidía remitirlo, esa resolución era apelable, ahora ya no es apelable. Y es un mecanismo bastante complejo, arduo. Si el juez se considera competente, surge el auténtico conflicto de competencia,
que será resuelto por un tercero, ¿no? Que es un juez tercero que tiene competencia, como es la competencia territorial la que está en juego, tiene competencia, a su vez territorial, sobre el ámbito de los dos. Por eso es que la Suprema, cuando se trata de jueces de distritos judiciales, es la competente. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema tiene competencia sobre todo el territorio de la República. Que dirime, así se le llama, dirime la competencia a favor de uno u otro juez en conflicto. Esto solamente funciona a nivel de jueces especializados, por razones de competencia, no así entre jueces de paz, ¿no? De paz letrados. O sea, a nivel de juzgados, solamente a nivel de los juzgados especializados. Usted se preguntará, ¿y por qué? Porque así lo dice la ley, nada más. O sea, ¿por qué? Eso tiene raíces profundas, ¿no? Era solamente a determinados niveles de juez. Y por lo tanto, cuando estamos, por ejemplo, si me ha demandado yo domicilio, pues en Miraflores, ¿no? Hay un juzgado, ¿no? De paz letrado, que tiene su ámbito territorial que comprende el distrito, como distribución administrativa municipal, el distrito de Miraflores y Barranco, ¿no? Hay un juez de Miraflores y Barranco. Entonces, pero me han demandado, pues, ante el juez de paz de Jesús María. Yo no puedo utilizar la contienda de competencia. Yo solamente puedo dirigirme al juez de Jesús María y decir, plantear excepción de incompetencia. O sea, no funciona a nivel de jueces de paz y de jueces de paz letrados, solamente a nivel de jueces especializados y punto. Pero es un mecanismo obsoleto, ¿no? Es un mecanismo obsoleto, porque las dificultades de movilización ya no son, ¿no? Ya no son las de antes. Esto es cuando se iba a caballo, se iba en carreta, ¿no? Donde pues no, las vías de comunicación eran bastante restringidas y sobre todo no había la facilidad para otorgar poder. ¿Cómo se supera si me demandan en Lima y yo domicilio en Cusco? ¿No? Yo podría irme ante juez especializado, ¿no? Me puedo ir al juez de Cusco, y decir, juez de Cusco, usted es el competente. Sería lo más fácil, para eso se ha establecido. Pero a mí me es muy fácil, además tengo el término de la distancia que se le agrega, ¿no? Eso es para facilitarme la defensa, yo podría otorgarle poder a alguien para que actúe ante el juez de Lima. Es mucho más fácil que antaño era más complejo, pues hacer estos actos de apoderamiento, ¿no? Y podía otorgar poder, me voy a notario de Cusco y le otorgo poder pues a alguien de Lima, ¿no? Y ahora pues ahí se puede hacer, pues hay todas estas herramientas informáticas, ¿no? O bien desplazarme, ¿no? Desplazarme yo y directamente con mi abogado, el que fuera, pues y presentar pues mi escrito. Ahora ni siquiera uno tiene que desplazarse porque es por emergencia, ¿no? Lo ingresa por mesa de partes virtual. Eso lo puede hacer desde Cusco, tranquilamente, de cualquier lugar de la República, ¿no? ¿No, Fernando? Fernando. ¿No? O sea, ahorita, en emergencia, pues esto carece más aún de sentido, ¿no? Porque lo podemos ingresar por mesa de partes virtual. El escrito. Yo me acuerdo, claro. Sí le había contado mi experiencia, ¿no? Que en mesa de partes me rechazaban la contienda, la demanda de contienda de competencia, ¿no? Porque tenía que, no entendían, no conocían la norma, ¿no? Y tenía que rogar para pero curioso, ¿no? Porque ahí cuando, o sea, miren cómo las nuevas tecnologías, como un proceso telemático, como un proceso informático, electrónico, podría cambiarnos todo esto, porque mientras más, o sea, esto funda la existencia de la contienda de competencia, la llamada contienda de competencia, que debería llamarse petición de inhibición, ¿no? Como se llamaba en el texto original del código, a la española, ¿no? La inhibitoria. ¿Cómo
la razón de ser, que es el hacerle más llevadera la defensa al demandado, de ir a su propio juez, carece sentido cuando estamos en el mundo virtual, ¿no? Se carece de sentido. Y bueno, donde no habría conexión, pero digamos uno se va a buscar un sitio donde haya conexión y presenta pues su decepción por medio de parte virtual, ¿no? No va a tener dificultades, más que las técnicas, pero eso ya es otra cosa. Pero digamos, esta es una institución obsoleta hoy, ayer, mejor dicho, prepandemia, era ya obsoleta, con la pandemia y la implementación que se va a quedar, me imagino, espero que se quede, que es la presentación electrónica de los escritos judiciales, que espero que lo vayan perfeccionando, mejorando tecnológicamente, pues la necesidad de la existencia de la contienda de competencia, de la llamada contienda de competencia, vean los artículos 38 y siguientes, ¿no? Del CPC, pues va a desaparecer, porque eso es fundamental y esencialmente está enderezado, ¿no? Está enderezado a facilitarle la defensa al demandado, ¿no? En este caso, la defensa de su territorio. Y va a subsistir, sí, la excepción de incompetencia. ¿Por qué? Porque van a haber actuaciones cuando, no, si es que no todo está deslocalizado, o sea, todo virtual, pues que en algún momento va a tener que realizar actuaciones en la sede física del órgano judicial, y entonces se trata de eso, de facilitarle su actuación. O sea, todavía va a subsistir el cuestionamiento de la competencia por el territorio, pero de la contienda de competencia era obsoleto y sigue siendo, y va a ser lo más cuando salgamos de la emergencia y esto se institucionalice ya como mecanismo, ¿no? Como mecanismo el electrónico de presentación en general de todo escrito judicial, porque vamos a llegar pues a la virtualización total del expediente electrónico, ¿no? Ok, entonces esto es quería agregarle, frente a lo dicho la semana pasada, que en realidad lo he repetido, pero es que es un tema muy importante, ¿no? Es un tema muy importante. Y porque esto es tan importante que está en juego pues la validez de lo que se decida, ¿no? Porque para el caso de la competencia por materia, por cuantía, por territorio, una sentencia dictada por un juez incompetente es una sentencia viciada, ¿no? Viciada, porque esa es la idea. Claro que esto no está dicho, ya no está dicho. Antes se infería de la redacción impropia del artículo 35 que si el juez en cualquier estado de grado consideraba que, ¿no?, era incompetente por materia, cuantía, territorio, improrrogable, declaraba la nulidad de todo lo actuado. Por lo tanto, ahí estaba en juego la validez. Y la competencia es un presupuesto de validez de las actuaciones procesales. Entre ellas la final, en realidad apunta al acto final, ¿no? El acto final es la sentencia en un proceso de declaración. El Código de Procedimientos Civiles expresamente decía en el artículo 1085, es nula la sentencia dictada por juez incompetente. Esto no aparece ya en nuestro código. Esto pone bueno, tenemos una zona gris, digamos, ¿no? Con todo, el no planteamiento de la incompetencia por razón de materia, por razón subjetiva, materia, cuantía, territorio, improrrogable, no significa que el juez se ha vuelto, por parte del demandado, no lo hace valer, no significa que el juez automáticamente se ha vuelto competente. Para nada, no se ha vuelto competente. Porque eso no depende de la voluntad del demandado, no está en su cancha. Sí está en su cancha la competencia territorial normal. Vamos al siguiente supuesto, que es el de la incapacidad del demandante, ¿no? La incapacidad del demandante. Antes estaba esto contenido solo en el inciso 2
del artículo 446, pero con las reformas que han operado, ¿no? Por el decreto, 384. el 1384, ¿no? Por este decreto legislativo de los tiempos de Vizcarra, de los primeros tiempos de Vizcarra, ¿no? Se modifica el Código Civil y de carambola modifican también el Código Procesal Civil agregando un inciso 14, ¿no? ¿De qué estamos hablando en ambos incisos? Pues en ambos incisos está en juego la capacidad procesal, que es algo que me preguntaron la semana pasada, la capacidad procesal del demandante. ¿Qué es la capacidad? ¿Qué queremos decir con capacidad procesal? Es la aptitud, si queremos ponerlo así, de realizar actos procesales válidos, ¿no? ¿Y esto qué coincide? Esto va amarrado, ¿no? Va amarrado con la capacidad que suele llamarse de ejercicio, que es el nombre del Código Civil, es capacidad que en los traductores capacità d'agire, ¿no? Ad agire de los italianos, que ha sido traducido, casi todos lo han traducido por sentirme lindo, capacidad para obrar, ¿no? ¿No? Es ad agire en el caso italiano, para actuar, para realizar actos, ¿no? Del derecho italiano. O sea, la capacidad, ¿no? La capacidad de ejercicio. O sea, para ponerlo gráficamente, pues, el niño de 11 años que interpone él directamente una demanda, ¿no? Y es Juan Pérez con DNI, como tiene un DNI de menor, ¿no? DNI tal, con domicilio tal, o sea, todo cumple con todo. Y todo lo que dice el 424, en lo que hemos llamado el acto del apersonamiento, pero él carece de capacidad procesal, y eso se le pasa al demandante, ¿no? Al demandado, perdón, al juez. El juez lo deja pasar, ¿no? Lo deja pasar. Y pues esto lo puede hacer valer el demandado, ¿no? Que está actuando un sujeto que carece de capacidad de ejercicio. Y ¿qué dice el nuevo inciso 2? ¿No? El nuevo inciso 2, vamos a mirarlo como en su texto. Entonces, en su texto. Dice, ¿no? El nuevo inciso 2, retocado, ¿no? Retocado por este decreto legislativo 1384, dice que se puede deducir como excepción la falta de capacidad de ejercicio del demandante o de su representante de acuerdo al artículo 43. Originalmente, ¿qué decía? Incapacidad del demandante o de su representante. ¿Qué ha cambiado? Nada. Ha cambiado las palabras, pero la sustancia es la misma, ¿no? Es decir, que el sujeto que está demandando carece de capacidad procesal. Capacidad de ejercicio le han puesto, ¿no? Pero la capacidad de la procesal la tienen los que tienen capacidad de ejercicio. De él o de su representante, ¿no? Si está actuando por representante, dice, un momentito, este representante es un interdicto, ¿no? Ha sido declarado en estado de interdicción por los supuestos en los cuales se puede declarar hoy, a partir de este decreto legislativo, un interdicto. Por ejemplo, ¿por qué, Fernando? ¿Cómo se llama esto? Que lo tengo acá. Lo tengo aquí, lo que queda. Los absolutamente incapaces se refiere, los menores de 16 años. No, el pródigo. ¿Ya? O sea, el pródigo, es un pródigo, ha sido declarado incapaz por prodigalidad. O sea, es un tipo que se va al casino, ¿no? Y tira toda su plata ahí, ¿no? O por mala gestión, lo que ha quedado supérstite, ¿no?
se ha declarado interdicto, pero ya prácticamente no hay incapaces absolutos en el Perú, más que los niños, los menores de 16 años, ¿no? Entonces, ¿por qué le cambia la redacción? Le cambia la redacción porque a los que hicieron este decreto legislativo les aterra, así les viene horror de decir incapaz. Entonces, en lugar de decir incapaz, le ponen la fórmula, ¿no? Falta de capacidad de ejercicio. ¿Tú quieres decir incapaz? Pero es lo mismo, falta de capacidad. En este caso significa que estamos en alguno de los supuestos del artículo 43 o del artículo 44 supércites. ¿No? Supércites. O sea, estamos ante un sujeto con incapacidad absoluta o bien estamos ante un sujeto con capacidad de ejercicio restringida. En realidad, ¿no? El que ha realizado, el autor de la demanda, ya sea la propia parte, si está actuando personalmente, o el representante de esa parte, que ella podría ser perfectamente capaz, pero está actuando a través de un representante que dice que el demandado que no lo es, ¿no? Porque la alegación, en este caso, del demandado. El otro supuesto, la fórmula, ¿no? La fórmula puesta por el artículo reformado 446, inciso 14, dice falta de representación legal o de apoyo por capacidad de ejercicio restringida del demandante o de su representante de acuerdo al artículo 44. En realidad no sé por qué le pusieron. Ya está dentro del inciso, dentro del inciso 2, ¿no? O sea, es alguien, falta de representación legal o de apoyo, que lo dejo para el derecho sustancial esto, si el apoyo es un representante, por capacidad de ejercicio restringida del demandante, y encima también le ponen el representante, o sea, como si el representante de alguien pudiera a su vez actuar a través de un representante, ¿no? Un representante para poder actuar en nombre de otro tiene que tener capacidad de ejercicio. Él. No es que si no carece de capacidad de ejercicio va a ejercitar la representación de otro, su representante, ¿no? Esto ya no se puede, ¿no? Pero entonces es los mismos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el primero es alguien que está actuando directamente, ¿no? O por representante y está en un supuesto de incapacidad absoluta, ¿no? Y el 14 se refiere a la incapacidad, palabra vedada, es capacidad de ejercicio restringida, ¿no? Eso, todas las dos cosas son falta de capacidad para realizar actos procesales, pues, punto. Punto. Ya el derecho sustancial determina quién, cuándo estamos ante esos casos. ¿No? Y entonces, son dos casos, son supuestos, ¿no? Entonces, estamos ante o un sujeto incapaz absoluto, conforme al artículo 43 del CC, o estamos ante un incapaz relativo, esto es incapaz relativo, o visto de otro lado, un capaz relativo, pero que entre lo que puede hacer no está el demandar, pero que ahora hay que usar la terminología, uno con capacidad restringida y no puede actuar por sí mismo en buena cuenta. Aquí lo importante que es como fuera, y eso estaba bien la fórmula primigenia, incapacidad del demandante o de su representante, pues comprendía todos los casos, ¿no? La incapacidad, en todo caso, para aclarar qué es la incapacidad de lo que el código le llama a esta incapacidad que yo la llamo procesal, porque esto es solamente a nivel procesal, porque es lo que nos importa. El código le llama capacidad para comparecer. Está mal, pues, porque no es para comparecer. Porque, claro, si nosotros le damos el connotado a comparecer, a personarse, o sea, realizar la primera actuación procesal en donde fija su domicilio, etcétera, es muy reductivo.
en realidad es la capacidad para la realización en abstracto de actos procesales válidos. Esa es la capacidad procesal, ¿no? ¿Por qué? Porque se carece de capacidad de ejercicio conforme a las normas, que no son normas de, es por revisión, las normas de derecho sustancial, estas que han sido alteradas por este decreto legislativo. Entonces estamos hablando de la falta de capacidad para actuar, para realizar actos procesales. La peculiaridad, que esto pasa no solamente en el Perú, pasa también en Italia, pasa también en Alemania, pero en Alemania siempre fue así, que la falta de capacidad para realizar actos válidos, ¿no? Es eso, son considerados por la ley subsanables. Esto ya lo hemos visto al tratar de la calificación de la demanda, a la así llamada calificación de la demanda, que la capacidad, lo dijimos conforme interpretando el artículo 426 en su vaguedad, cuando dice no cumple con los requisitos legales, entre los requisitos legales para realizar una actuación procesal en general está el ser un sujeto que tenga capacidad procesal. Y esto es apreciable de oficio. Y la peculiaridad es que la capacidad procesal es subsanable, ¿no? Es subsanable. Y lo inferimos justamente de estas disposiciones. Porque si no existieran, pues no sabríamos cuál es la consecuencia de la incapacidad. ¿Qué pasa si la demanda viene presentada por un niño de 11 años? Para que no sea inequívoco. ¿Qué pasa si la demanda es presentada directamente y sin intervención de su curador por un interdicto, ¿no? Por un interdicto declarado por prodigalidad para estar dentro de lo que ha quedado como supuesto en lo cual se puede incapacitar a alguien, o por mala gestión, y no interviene su curador, ¿no? Lo hace él directamente. ¿Qué se hace? ¿No? Pues eso es subsanable, es subsanable. ¿Y cómo se infiere que es subsanable? Pues justamente por lo previsto en el artículo 451, que es lo que digo acá, ¿no? En el tercero, aquí, en el centro, ¿no? Aquí. Que la nueva redacción del 451, que en realidad es un ajuste para poner los numerales del Código Civil, dice que si se declara fundada, ¿no? Fundada, se suspende el proceso hasta que el demandante, comprendido los supuestos del artículo 43 y 44 del CC, que ahí los unifica, comparezca legalmente asistido o representado dentro del plazo que fija el auto resolutorio. Si se trata justamente, y lo dejaron igual, de la excepción de falta de capacidad del demandante o de su representante. Falta de capacidad del demandante o de su representante, que está actuando de manera directa y no con su representante. Y en el caso del representante habría que hacer una serie de bemoles, ¿no? De hacer unas aclaraciones. Pero en fin, la idea es que alguien está actuando sin que tenga capacidad procesal. Y por lo tanto esto arrastra la demanda y todo lo que haya sobrevenido, porque la demanda, si el acto 1 está viciado, vicia todo lo demás, ¿no? Y ahora, importante es que esto está circunscrito solo a la capacidad, ¿no? Solo a la capacidad procesal, capacidad de ejercicio para que todos nos entendamos, ¿no? Como ahora inequívocamente está dicho, capacidad de ejercicio. Ergo no comprende la otra capacidad, que es la capacidad para ser parte. Que eso va amarrado, ¿no? Va amarrado a la capacidad llamada todavía por el Código Civil, la capacidad, ¿cómo se llama, Fernando? De goce, ese apellido, ¿verdad? La capacidad de goce del Código Civil.
O sea, ¿qué es eso? Es una palabra muy antigua y equívoca, ¿no? Es la capacidad jurídica, que es la subjetividad jurídica, que el ordenamiento es a quienes, ¿no? El ordenamiento en potencia le da la subjetividad jurídica, o sea, el de ser centro, vamos a ponerlo, kelsenianamente, ¿no? Centro de imputación de relaciones jurídicas o de situaciones jurídicas de ventaja o de desventaja, o sea, titular de derechos o de deberes, ¿no? Activo, pasivo. ¿Quién puede ser, no? Entonces, todo nuestro catálogo de sujetos de derecho. Y es el no ser sujeto, pues, eso que demanda, eso, ¿no? Eso no es un sujeto, no es un sujeto. Lo hemos visto, este es un defecto insubsanable que se lo han olvidado del 427. Que en buena cuenta esto significa la inexistencia como sujeto del demandante. El demandante no existe, ¿por qué? Porque se murió. El demandante no existe, ¿por qué? No existe, porque no es un sujeto, es un objeto. Un objeto no puede ser demandante, bueno. Como pueden ser estos mal llamados patrimonios, ¿no? Patrimonios autónomos, estas cosas. Bueno, algunos que son sensatos, que se mantengan, porque están dotados de subjetividad jurídica por propia relación, por lo propio, por ejemplo, los fondos ¿cómo se llama? Fideicomiso, patrimonio fideicomiso. No, el fideicomiso es el contrato. El patrimonio fideicomitido, creo que es así. Que es un patrimonio que puede ser un bien también, solito. Que se separa del patrimonio de su titular. Papá se separa, sigue siendo de su titular, pero como patrimonio especial de destinación, y tiene a alguien que lo administra, que es fiduciario, ¿no? El fiduciario. Estos están dotados, son patrimonios que están dotados de subjetividad jurídica, pues que pueden obrar dentro del mundo jurídico. Entonces, ahí no son simplemente, son objetos que vienen subjetivados, como pasó en su momento, digamos, el ápice, ¿no? de la subjetivización como sujeto de un patrimonio de la fundación, ¿no? Es un patrimonio destinado a un fin que tiene un administrador, pero que la fundación la volvemos sujeto, ¿no? Piensa que es un patrimonio, la fundación. Y eso pasa con todos los otros llamados patrimonios autónomos, que son separados de un patrimonio general de un titular. Como fueron los fondos mutuos de inversión, los fondos mutuos a secas, los fondos mutuos de inversión, los patrimonios fideicomitidos, creo que se llama así, ¿no? ¿verdad? Todas las diversas modalidades de fideicomiso que generan estos patrimonios separados, que no son de sus miembros, pero no lo son, pero tienen su propia vida autónoma, y por lo tanto responden por sus obligaciones, ellos, y el titular no responde por ellas, y así, etcétera, 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 etcétera. En fin, esos son objetos subjetivados, pero hay otros que no tienen el reconocimiento de su subjetividad, y por lo tanto no son sujetos. Y no siendo sujetos, carecen de capacidad para justamente ser parte en un proceso. Esto es insubsanable porque, como les decía en su momento, o eso no es. Pero ¿qué ha pasado? Pues el legislador, que ese es el grave problema de la taxatividad. El legislador se ha olvidado de poner, que sí lo tiene, por ejemplo, los colombianos, la inexistencia del demandante. El demandante no existe. ¿Y por qué no existe? Porque no es sujeto. ¿Por qué no existe? Porque se murió, si es una persona natural, ¿no? ¿Por qué no existe? Porque ya es una persona jurídica cancelada del registro. Ya la cancelaron, ya no existe. Ya no existe, ¿no? Ha desaparecido del mundo jurídico. Ya no puede, ¿no? Entonces no existe la excepción. Ese es el problema
La excepción de falta de capacidad para ser parte podría ser, o dicho más claramente, la inexistencia, como lo dicen los colombianos, la inexistencia del demandante como sujeto. Eso es algo que se lo han comido y por lo tanto, si el demandado se encuentra con un demandante de estos, no tiene el medio para hacerlo valer. O sea, el medio específico para hacerlo valer, como si por el contrario la incapacidad procesal del demandante. Entonces aquí ya nos topamos con el grave problema de la taxatividad. La taxatividad tiene este inconveniente, ¿no? Porque si cuando uno le pone en la redacción del artículo el demandado solo, pues eso no comprende otros casos. Y sobre todo que en el caso de declararse fundada tanto el inciso 2, sea que se rotule como basándose en el inciso 2 o el inciso 14, donde está en juego la capacidad procesal, si se declara fundada, se debe dar un plazo para subsanar. ¿Y cómo se subsana eso? Pues depende del caso, ¿no? Depende del caso. Si uno está siendo representado por un incapaz, ¿no? Y es una representación voluntaria, pues o simplemente ratifica el acto se presenta y ratifica el acto realizado por su incapaz, ¿no? Por su representante incapaz, si es a su vez el demandante tiene capacidad, o bien se presenta el verdadero representante, ¿no? Un representante capaz, y tiene que ratificar el acto realizado por el otro, ¿no? Y si se subsana con efecto retroactivo, es decir, se salva la demanda y todo lo que le ha sobrevenido. En el caso de la capacidad para ser parte, si se declarara, si pudiera plantearse, ¿no? Usted dirá por analogía no, porque aquí esto va amarrado con el efecto. El efecto, la capacidad procesal es subsanable, la falta de capacidad para ser parte, la inexistencia del demandante, no es subsanable, porque eso no se es, pues no es que uno no es y se puede volver un eso, ¿no? No, es insubsanable, o se es o se es. O se puede ser parte porque se es sujeto o no. Ahora tengan presente que lo que queda del artículo 43 de los famosos, para ustedes, pues, ustedes han estudiado personas con estas modificaciones, ¿no? ¿Me confirma Fernando? ¿Me confirman todos? Sí, profesor. Sí, pues. Con esas modificaciones. Claro, he estudiado con esto. No, incluso me acuerdo que los que llevaron personas en el 2018 fueron, bueno, por lo menos con los que llevaron con el profesor Espinosa, se hicieron también, estudiaron también las modificaciones. Terribles modificaciones, ¿no? Espero que lo hayan visto críticamente, porque son donde únicamente mantiene la palabra incapacidad, ¿no? Son absolutamente incapaces. Han quedado solo los niños. Los menores de 16 años, o sea, los menores de 16 años, salvo para aquellos actos en donde sí están habilitados, pues, ¿no? O sea, si hay la habilitación. Por ejemplo, en el... Cometido era la expresión. ¿Cómo? Fideicomitido. O sea, patrimonio cometido. Cometido. Ya. Así. Sí. Pero me queda la duda. ¿Qué duda? Porque frente a quienes sostienen que los sujetos de derecho regulados en el Código Civil son patrimonio, la lista es un numerus clausus. No. ¿Cuál es el parámetro que tiene el juez para poder distinguir cuando se está frente a un sujeto de derecho y cuando no? ¿O es mera discrecionalidad? No, ¿qué discrecionalidad? Vamos, no, ¿cómo va a ser números clausus? No son números clausus. O sea, el Código Civil en la parte de personas prevé 4 sujetos, ¿no? El concebido, la persona natural, la persona jurídica y los entes no personificados, que además no son 4, sino que ya es una agrupación hecha por el intérprete, ¿no? Porque no es que los clasifica, no están clasificados, están ahí. Entonces está la asociación, la fundación, el comité, ¿no?
Y luego está la asociación no inscrita, la fundación no inscrita, está el comité no inscrito, y después están las comunidades campesinas, ¿no? Que están dotadas de subjetividad jurídica, ¿no? Con su propia regulación. Están todos los sujetos. Esos son los del Código Civil, pero eso no se agota. También están los de la Ley General de Sociedades, ¿no? Están los de las leyes especiales, está la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Está un montón, hay montones, ¿no? Eso que estudian en personas, pues yo no voy a todos esos que son sujetos que operan en el mundo jurídico, ellos, ¿no? Operan en el mundo jurídico distinto de los miembros, si es que hay un miembro, ¿no? O que constituyen objetos que vienen subjetivados, pueden ser sujetos porque operan por ellos mismos. Cuando ustedes hacen una inversión en un fondo mutuo de inversión, o sea, ponen dinero, ¿no? Para ganárselo sin los frutos que generan, ¿no? Las rentas que generan, pues ustedes están haciendo un aporte, ¿no? Y ese fondo mutuo el fondo mutuo hacer las inversiones, compran acciones diversificadas, ¿no? Compran acciones, compran activos, invierten, ¿no? Compran lo que sea, pues, ¿no? Diversas cosas que hacen, pues. ¿Quién lo hace? ¿Quién es? ¿Quién es? Es el fondo mutuo. Ese fondo mutuo tiene un patrimonio. Por las deudas de ese fondo mutuo responde ese patrimonio, no los que han hecho el aporte. Lo único que corre el riesgo, ¿no? Es perder el aporte, lo más, ¿no? El aporte, la inversión que han hecho el inversionista. Y tiene un título que lo hace partícipe, ¿no? En el fondo mutuo. Pero es distinto. ¿Quién es el sujeto ahí que actúa en el mundo jurídico? ¿Quién compra las acciones? El fondo mutuo, no sé cuánto, Continental, como se llame, ¿no? Él es el que compra las acciones, compra los activos, compra, qué sé yo, lo que le permite la normativa especial. Tiene un administrador, claro, que es una sociedad administradora de fondos mutuos de inversión, o de lo que sea. Esa es su administradora, que a su vez es un sujeto distinto del fondo. ¿Dónde está la confusión, Fernando? El titular, ¿quién es el titular de los bienes? El fondo mutuo. Digamos que ¿quién es el titular de las acciones? ¿No? Si las compra pues ahí en Cavalli, ¿no? Adquiere, va a darse su cuenta, aparece fondo mutuo, no sé cuánto. ¿Ah? Tiene RUC. Tiene también, está dotado de subjetividad tributaria, pero eso es al margen de. Y puede actuar procesalmente, entonces será, digamos, si el fondo mutuo es acreedor, pues es el fondo mutuo quien es el demandante. La sociedad conyugal, por ejemplo, profesora, ¿puede actuar como sujeto de derecho? La sociedad conyugal es un sujeto, los dos juntitos. Como patrimonio autónomo. No, como sujeto. Ahí no entra ningún patrimonio, porque a mí me parece ofensivo llamar a la sociedad conyugal patrimonio. La sociedad conyugal son dos personas de carne y hueso, inevitablemente. Uno no contrae matrimonio con un libro, pues, ¿no? No, vamos, con un, o todavía de distinto sexo, ¿no? Es una pareja, es una sociedad de dos, y no de tres, jamás, ni de cuatro, ni de uno. De dos, ¿no? De dos. Que tiene un patrimonio común que se llama el patrimonio de la sociedad, que tiene un patrimonio, ¿no? Que es el patrimonio, si están bajo el régimen de sociedades gananciales, es donde tiene relevancia. Y porque tienen este patrimonio de las sociedades gananciales que está compuesta de bienes propios y de bienes de cada uno de los miembros, ¿no? Cónyuge 1, cónyuge 2, y además
un patrimonio común, que le llaman patrimonio social, que sería el de estrictamente de la sociedad conyugal. Entonces, la sociedad conyugal, desde el momento que hablan de representación de la sociedad conyugal, es un sujeto de derecho y no hay que pensar en otra cosa. Aquí es ridículo hablar de patrimonio autónomo. Es ridículo, ¿no? La sociedad conyugal es sujeto. Los dos. Es Juan y Pedro, Juan y María, quien sean los cónyuges. Eso es el sujeto, ¿no? La sociedad conyugal conformada por A y B. Ese puede ser el demandante o puede ser el demandado, ¿no? Y que tiene un patrimonio parcialmente. Ahora, cuando tenemos un sujeto, es distinto de sus miembros. Una cosa es María solita y otra cosa es María integrante de la sociedad conyugal. Pero esto ya son disquisiciones que no me corresponde hacer a mí. ¿Okay? Y es un error del CPC hablar de decir, cuando dice que quiere puede ser parte, ¿no? Dice las personas naturales, las personas jurídicas, los órganos constitucionales autónomos. Es ridículo lo que dice el CPC, más la sociedad conyugal y otros patrimonios autónomos, cuando haciendo referencia a que la sociedad conyugal sería un patrimonio autónomo. La sociedad conyugal es un sujeto de derecho, no es ningún patrimonio autónomo, o sea, que algo que entre en la categoría patrimonio autónomo. Patrimonio autónomo es cuando estamos ante un auténtico patrimonio, no ante sujetos, ¿no? O sea, el caso del Fondo Mutuo de Inversión, en su momento, pero ya está subjetivadísima, ¿no? En su caso, la fundación, pero digamos, incluso a nivel de Código Civil ya nadie lo discute. Pero digamos, estos fondos mutuos, el patrimonio resultante de la celebración de un contrato, ese fideicomitido, fidei, ese que dijo Fernando hace un ratito, el que es el resultado de un contrato, fideicomitido, cometido, dice, fideicometido, tengo que escribirlo, fideicometido, no sé si está bien dicho eso, ¿ah? Fidei, porque fine de fidei, aunque estoy revisando, por ejemplo, en el Banco de la Nación le dicen cometido, pero si yo voy, por ejemplo, a Wikipedia, no, ¿qué? Usted no, usted tiene que irse a la ley de bancos. Tiene que irse a la ley de bancos, no. Es ahí donde se regula el contrato de fideicomiso. ¿No? Porque los que pueden celebrarlo, ¿por qué bancos? Porque pueden celebrarlo bancos, por eso está regulado ahí. Porque ellos pueden ser los administradores, ¿no? Los fiduciarios. Y bueno, pero dejemos de lado estas cosas que son marginales, Fernando. ¿Ah? Vámonos, a quienes han quedado como sujetos absolutamente incapaces. Son solamente los menores de 16 años. ¿Ah? Entonces aquí hay poco que decir. Si un menor de uno de 15 años demanda, en general, lo que sea, demanda una reivindicatoria, yo soy propietario de no sé cuánto, no sé qué, pues tranquilamente, si no se da cuenta el juez, el demandado lo puede deducir como excepción. Solamente en su ámbito, porque ya ni siquiera está el inciso 2, si querían eliminarlo, y efectivamente lo han eliminado, esto es el supuesto de incapacidad natural, que es algo importantísimo que esté previsto, debían poner incapacidad natural, ¿no? Porque esto depende del caso, ¿qué pasa si yo tengo, ¿no? O sea, yo no estoy, es lo que los italianos llaman la capacidad para entender es la capacidad de discernimiento, de intendere e di volere, ¿no? De entender y de querer. Es la incapacidad natural, que puede ser derivada puede ser un periodo de tiempo, eso es muy importante, era importante, ¿no?
o es, no sé si así sí es, porque el sujeto capaz, que ya se ha eliminado, ¿no? Como supuesto de nulidad, ¿no? Se ha mantenido como elemento del acto, pero se ha eliminado como supuesto para declarar la nulidad de un acto. Esto es una torpeza. Pero ese es un discurso aparte, pero no tiene nada que ver conmigo, con nuestro curso. Pero la incapacidad natural hay que mantenerla, porque eso es la mejor forma de proteger a alguien, ¿no? O sea, ¿qué pasa si ahorita yo tengo una laguna mental y no soy capaz de entender lo que estoy haciendo y termino vendiendo mi inmueble? ¿Ah? O estoy, o lo hago bajo los efectos, ¿no? Los efectos del alcohol o de una droga o de un medicamento que me volvió loca, ¿no? Me desquició, no estoy en capacidad de entender lo que estoy haciendo. Eso puede ser permanente, lo que estoy privada permanentemente de discernimiento, o sea, capacidad de entender lo que hago y manifestar una voluntad, porque todo está alterado, o o es temporal, ¿no? Una situación temporal. Esto tiene que mantenerse, hay que reintroducirlo, ¿eh? Hay que reintroducirlo. Hay que hacer votos por la introducción. Los sordomudos, ciegos sordos, ciegos mudos, que no pueden expresar su voluntad de manera indubital, pues fue ya en el 2012 eliminado en esta demagogia que existe sobre la discapacidad. Pero este es el pobre que, estas son discapacidades de protección. Porque esto es bastante raro, pues no estamos hablando del sordomudo que puede expresarse de otra manera, ¿no? O el ciego sordo, o del ciego mudo, ¿ah? Si no era solamente el que no puede expresar su voluntad de manera indubitable, porque si lo puede hacer, no entraba dentro de esta categoría, ¿no? Eh, y luego lo que nos ha quedado acá de restringidos, los restringidos, capacidad restringida, que eran los viejos de capacidad de ejercicio relativa, o sea, que eran en realidad los que tienen capacidad relativa, ¿no? Que no lo pueden hacer todo, pero algunas cosas sí solitos, ¿no? Sería eso. Tiene capacidad de ejercicio restringida. Lo que ha quedado, ¿qué cosa ha quedado? Los mayores entre 16 y 18, ¿no? Pero entre 16 y 18 lo que pueden hacer no está el demandar. Salvo en aquellos casos, y pasa también con los menores de 16, que pueden estar habilitados por la ley para demandar ellos por sí mismos, como ocurre en materia de alimentos, que de los 14 años se puede demandar, ¿no? Y en materia de derechos laborales, o sea, ejercicio de derechos laborales, se puede mandar también desde los 14 años, ¿no? Entonces, esa es una habilitación legal, supera todos los problemas de edad, que puede hacerlo directamente sin intervención de su representante. Se eliminaron los retardados mentales, se olvidaron de los enfermos mentales, ¿no? Y dejaron solamente a los pródigos, o sea, los que despilfarran, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, eso sí, los ebrios habituales. Entonces, estos son los potenciales sujetos declarados en estado que tienen que ser declarados en estado de interdicción. Y los toxicómanos, los que sufren pena que lleva anexa a la interdicción civil, eso no nos importa. Y luego esta gloria, la gloria de la reforma, ¿no? Las personas que se encuentran en estado de coma. O sea que son capacidad de ejercicio restringida. En realidad el estado de coma es esto, ¿no? Lo que quitaron, ¿no? Se encuentran privados de discernimiento, ahí cabría, ¿no? El estado de coma, estaba privado de discernimiento. El sujeto que se encuentra en estado de coma resulta que tiene capacidad de ejercicio restringida. Siempre que no hubiera designado un apoyo con anterioridad.
Es lógico, pues si uno está privado de posibilidad de actuar por sí mismo y tiene un representante, ¿no? Y no puede ser representante, puede actuar por él, ¿no? Pero en fin, esta es una materia que pues se lo dejo, son los mismos problemas que se presentan a nivel de derecho sustancial, pues se trata de ubicar los casos que han quedado absolutamente restringidos, ¿no? Restringidos en que pueda hacerse valer la falta de capacidad procesal del que ha presentado la demanda, que puede ser el Juan Pérez, que directamente, o puede ser Juan Pérez representado por Jorge López. Y entonces puede ser que vaya dirigido contra el Juan Pérez o contra el representante, que a su vez él puede ser el incapaz, ¿no? Lo cierto es que en estos casos es subsanable. Vamos a hacer pausa, Fernando. Sí, profesora, pero antes hay dos preguntas A ver. y ambas son de Ivana. Ivana pregunta lo siguiente, profesora. Si el representante legitimado decide no ratificar lo actuado, ¿el juez declarará nulo todo lo actuado? Sí, Esa es la claro. primera pregunta. Sí, claro. Claro. Eso es lo que pasa, digamos, se declara fundada, ¿no? Y se dice subsana y se le da un plazo, ¿no? El juez le fija el plazo. Y no se subsana dentro de ese plazo, porque basta que no se subsane. Basta que no se subsane para que se declare la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del proceso. Eso pasa en todos los casos, nos hemos topado, ¿no? El primer caso, en el caso de la competencia, se declara fundada, se remite al juez competente. Ya no hay nada que hacer, ese es el mecanismo, digamos, de subsanación. Ya, entre comillas. En el caso de la falta de capacidad, es subsanable, como depende de los casos, ¿no? Pero siempre tendrá que intervenir directamente el representado si el problema atañe al representante. Si él es a su vez capaz. Si no, si es un incapaz, ¿no? Que está actuando sin nadie, solito, ¿no? Es uno que le falta capacidad, ¿no? Le falta capacidad, está actuando solito, pues tiene que intervenir su representante para ratificar el acto, ¿no? Confirmarlo si ustedes quieren, en realidad la palabra que ustedes quieran, ¿no? Hacerlo, o sea, dotarlo de integrar ese elemento faltante que a ese acto procesal, ¿no? Que era que fuera realizado por un sujeto capaz, lo integra con la intervención del representante. Si él no interviene, basta que no intervenga. Si él interviene y dice, no, esto puede no ratificarlo, basta. Igual debemos considerar no subsanado, pues, ¿no? Si no se subsana, ¡pum! Se acabó todo. ¿Cuál es la segunda? Fernando. La segunda, profesora, es la siguiente. ¿Me escucha? Sí, Profesora. sí. Y si el juez se da cuenta de la falta de capacidad procesal del demandante luego de emitido el auto de saneamiento, ¿aún el representante puede ratificar lo actuado? Puede ser, sí, claro, hay que ir hacia lo más favorable de la conservación de las actuaciones procesales. O sea, el juez no debería, no puede, cuando estamos ante defectos subsanables en general, el juez no puede declarar nulo todo lo actuado, conclusión del proceso. Antes tiene que tratar de subsanar, ¿no? Este es un defecto subsanable. Se puede subsanar al comienzo, a medio camino, antes de que el proceso termine. Naturalmente, lo que el juez no podría hacer es declarar fundada una demanda o infundada, emitir un pronunciamiento de fondo, porque si así lo hace estará dictando una sentencia viciada. Vicia el acto final. Entonces hay que procurar que esto no ocurra. Sí se podría, después del auto de saneamiento, por supuesto, porque estamos ante defectos que no se subsanan, no se subsanan solos. O sea, un sujeto incapaz va a seguir siendo, o sea, luego que en el camino haya adquirido capacidad, ¿no? Que sí podría ser. No sé si he contestado. ¿Está bien? Bien, hacemos nuestra pausa. Sí, ¿hay otra pregunta? Sí, le escucho, Fernando. ¿Me escucha, profesora? Sí, le escucho. Sí, porque tengo el internet pésimo.
Ya hacemos nuestra pausa. Hacemos nuestra pausa. Me parece bien ¿hasta qué hora, profesora? 11:20. ¿Qué horas son? 11:08. Para hacer una media horita de clase. Exacto. 8. 11:20. Poquito, ¿no? No, no, está bien. 11:20. Ya, Sí, vamos a parar la sí, grabación. hacemos Parar la 5 grabación. minutitos de clase y de ahí vamos con